Una vez que Cristo ya deja dicho todo está consumado, la ley mosaica queda superada, pero al ser enviada desde Dios, aunque la tergiversaron muchos puntos los fariseos, hay mucho que se tenía que rescatar de ahí. Sobre todo también porque el Antiguo Testamento, como sabemos, está lleno de señales de Cristo. Entonces, la historia de la revelación está marcada por Cristo desde el principio. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que esa estructura que acabamos de ver entre lo físico y lo metafísico es algo que nos afecta en el alma, porque el ser humano en el fondo también tiene esa dualidad de que por una parte tiene concupiscencia, el cuerpo le empuja hacia, hacia, hacia los bajos impulsos, pero el alma le trata de levantar. Entonces está constantemente en esa pugna. Entonces podemos ver la historia de la siguiente forma. De que desde el principio, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Luego tenemos que en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y era uno con Dios. Desde el principio, luego que se logra la creación, que es donde en el fondo vivimos, en la tierra, hay que vivir con los pies puestos en la tierra, y si miramos hacia arriba, vemos las lumbreras, que son el sol, la luna, las estrellas, y algunos cometas y cosas que pasan en el cielo. Pero la visión que nosotros tenemos que fomentar y ejercitar es la visión de la creación. Nosotros estamos en la creación. Y que cualquier cosa que los científicos puedan decir o hacer o mostrar tiene que ver con que ellos están mirando con una lente, por decirlo así, materialista. Y lo que ven se ve solo con esa lente. Porque si ellos miraran con una lente espiritual, no se vería igual. Ellos están mirando de una manera, están interpretando el mundo, en el fondo están interpretando la creación.
para ser más exactos. Y tratando como de desmenuzarla, como de desarmarla, y se le genera ese descuaje como de desarme de que dicen el espacio es infinito y que hay infinidades de galaxias y la Tierra es un punto, un polvo, un grano de polvo insignificante y ese típico cosas que hemos mencionado antes. Ese discurso viene de mirar la creación de manera materialista. El problema es que al mirar con ojos y una lente materialista no se entiende el sentido. El sentido de la creación. Sino que solamente se ven cosas. Y como que hubiera un espacio vacío con cosas flotando adentro que serían los planetas, las galaxias, cualquier cosa. Y ellos las miran y dicen, oh, qué hermoso. Pero no tiene sentido. No hay un porqué, no hay una razón. Ni siquiera saben responder por qué hay vida, ni de dónde salió. Entonces construyen su relato vamos a ponerlo a ver. Permiso. Esto es cientificismo. El cientificismo crea un relato que es una hipótesis, como hemos dicho. No es la verdad. Es lo que ellos pueden más o menos calcular con las herramientas materiales que tienen. Es decir, mirando la creación con una lente, con ojos materialistas, ellos crean una versión de los hechos y decir, ah, esto puede haber sido así. La vida puede haberse generado así. Pero eso no tiene verdad. Porque la verdad es Cristo. Ellos solamente se quedan al nivel de la hipótesis. Es hipotético. Es una posibilidad que ellos calculan que podría haber sido así. Y ese es el problema que ellos tienen en la base. El problema es que de ahí en adelante han ido construyendo un relato, una historia del mundo, pero que en el fondo, en la base, no es sólida. Y hay muchas cosas que no tienen respuesta. Pero es lo que la mayoría de las personas creen. ¿Por qué? Porque como se apropiaron y se adueñaron y expropiaron universidades, colegios, hospitales y muchas cosas, sobre todo durante el siglo XIX y el siglo XX, entre el siglo XIX y siglo XX, después de la Revolución Francesa anticatólica, se tiraron con todo a quitarle a la iglesia de Cristo, le quitaron los colegios, le quitaron montones de, como les decía, no solo de hospitales y de colegios, sino que también de monasterios y, ¿para qué decir? Si eso es algo que viene ocurriendo desde que
apareció la herejía protestante. El problema es que esto está demasiado instalado y no tiene sentido. Por eso llegamos al siglo XX y se genera una especie de humanismo en la filosofía y en la teología, una especie de humanismo existencialista, que dice que el ser humano no tiene un sentido en la vida, sino que solamente está arrojado a la libertad de hacer lo que quiera con su vida y que él tiene que habérselas con el mundo y arreglarse y en el mundo construir lo que se le ocurra. No quieren reconocer el lugar ni el orden que tiene la creación. Porque la creación es un reino. Es un reino. Y eso significa que tiene un orden. Y cuando las cosas tienen un orden, hay paz. De verdad. La armonía del orden genera paz. Es como cuando ustedes ordenan la casa y botan montones de cosas que no les sirven y que llevaban ahí años arrumadas y juntando polvo, y hacen un aseo profundo y reordenan todo, reordenan la biblioteca, limpian, ponen las cosas que de verdad les identifican, no cualquier cosa. Porque ese es otro problema que tienen las personas actualmente, que se les llena de regalos, por ejemplo, de turismo que hacen sus familiares y les traen ídolos. Y eso es un problema, porque es como las personas llegan con un regalo, ay, mira, viajé a ver las pirámides en México o en Guatemala, y te traje esto, y lo abren y, y resulta que es un demonio horrible. Da pena porque, claro, se lo reciben, pero después hay que deshacerse de esas cosas. Porque no se puede tener esas cosas. Entonces, volviendo al punto, nosotros tenemos que darnos cuenta de que vivimos en la creación. La creación es un reino, el reino de la verdad, donde reina la paz y el orden. Y que el ser humano se ha dedicado a corromper ese orden, dejándose llevar por la concupiscencia y por el maligno. Se ha dedicado a corromper ese orden. Desde, 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 desde el Edén. Pero Dios crea el plan salvífico. A ver cómo voy a rescatar a estas criaturitas para que puedan volver a casa, volver al seno del Padre. Y la primera fase, permiso, la primera fase es la antigua alianza.
Y todo lo que tiene que ver con el pueblo elegido, las 12 tribus, Jacob Israel, las 12 tribus que son los descendientes de sus hijos. Sabemos ya que no hay ningún territorio, ni ciudad, ni pueblo, ni país que se llame Israel. Israel se llama Jacob. Jacob Israel. Y que ese nombre viene de las 12 tribus, los hijos de Israel, los hijos de Jacob. Y ese pueblo fue elegido por Dios para darles la ley. La antigua alianza es el periodo de la ley. Perdón. El periodo de la ley mosaica. El periodo de la ley mosaica. Hasta que se llega a la plenitud de los tiempos. Que es cuando ese pueblo elegido ya se empieza a desintegrar y empieza a demostrar que no fue capaz de cumplir la ley, y eso se nota desde la decadencia del rey Salomón, como hemos mencionado antes, que por su lujuria se va con sus esposas a rendirle culto a ídolos, incluso monstruos, dice en las Sagradas Escrituras, dice, porque en realidad eran monstruos, era bastante monstruoso lo que hacían. Y el aspecto que tenían, es como lo que pasaba acá en Hispanoamérica antes de que llegara la verdad de nuestro Señor Jesucristo y se salvaran miles y miles y miles y miles de almas gracias a que se terminó con la matanza sistemática en las pirámides que tenían en Centroamérica. Entonces se llega a la plenitud de los tiempos, el pueblo elegido ya se nota que no fue capaz de utilizar esta herramienta que Dios le había dado, y los profetas ya venían anunciando que venía el Mesías, que Cristo venía en camino, y lo veían venir. Entonces eso es también un factor importantísimo. Por ejemplo, si leemos ¿quién es este que viene de Edom y de Bosra con las vestiduras teñidas? Este hermoso en su vestido que camina en la muchedumbre de su fortaleza. Y responde, yo soy yo soy, dice, el que hablo con justicia y el que combato para salvar. Y luego le vuelven a preguntar, pues ¿por qué es bermejo tu vestido? Bermejo es que está rojo. ¿Y tus ropas como las de los que pisan en un lagar? Los que pisan la uva para hacer jugo de uva y de ahí hacer vino. Y responde, el lagar pisé yo solo, y de las naciones no hay hombre alguno conmigo. Las naciones le dieron la espalda.
Los pisé en mi furor y los rehollé en mi ira, y se salpicaron con su sangre mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, el año de mi redención ha venido. Miré alrededor y no había auxiliador, busqué y no hubo quien ayudase, y me salvó mi brazo. Otra palabra clave, mi brazo. Recuerden el Magnífica. Y mi enojo, él mismo me auxilió. Y rehollé a los pueblos en mi furor, y los embriagué de mi indignación, y derribé en tierra la fuerza de ellos. Aquí hay una palabra clave al principio. No sé si leí bien esta parte que dice, voy a releer el primer versículo. Dice, ¿quién es este que viene de Edom y de Bosra con las vestiduras teñidas? Este hermoso en su vestido que camina que camina en la muchedumbre de su fortaleza. Aquí hay algo clave, que dice este hermoso en su vestido. Quiere decir que lleva vestiduras reales. No está vestido como una persona normal cualquiera. Tiene una vestidura especial. Y esa vestidura está manchada de rojo. Y él explica que eso es sangre. Llega con su vestidura, aparece con su vestidura manchada de sangre, y él pisó el lagar. Pisar el lagar es un símbolo. Lo que acabamos de leer es la profecía de Isaías 63, porque la profecía tiene la potencia de ser como un antídoto contra el historicismo y el materialismo, porque hace unir el tiempo con el tiempo. ¿Cómo es eso de unir el tiempo con el tiempo? Demostrar que las cosas muchas veces no son pura causa de la causa, que del efecto de la causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto, sino que hay una ley espiritual trabajando en el fondo que tiene que cumplirse, y que lo que manda es metafísico. Por eso poníamos esa división así de dos planos, donde lo metafísico está arriba, porque es lo que manda. Entonces vemos ahí en la profecía de que se está describiendo y que eso se tiene que cumplir. Esa profecía es especial. Hay otras que son más nítidas, como la de Isaías 54 o 53. A veces depende de la edición bíblica, 53 o 54. Cuando habla del varón de dolores, etc. Ahí eso es, pero calcado, o sea, es nuestro Señor, pero por donde lo miren. Totalmente recomendable de leerla. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo se contrae. Es decir, el tiempo ya estaba incluido en el tiempo.
Es un poco complejo de entender algo así, pero vamos a hacer el ejercicio y nos vamos a ir acostumbrando a ese lenguaje. La antigua alianza, la ley mosaica, hasta la plenitud de los tiempos, y luego empiezan a cumplirse las profecías. Empiezan acá a cumplirse las profecías. Porque el pueblo de la antigua alianza no fue capaz y se empezó a desarmar, se pelearon las tribus, otras se fueron, empezó la diáspora, se les olvidó su propio idioma hebreo, no hablaban ni siquiera su propio idioma. Todo lo que hemos conversado en otras ocasiones. Entonces, si la antigua alianza está representada por la ley mosaica. La nueva alianza que inaugura nuestro Señor, la nueva alianza está representada por la gracia. Nuestro Señor nos trae la gracia santificante. Por eso también es la plenitud de los tiempos, porque es el momento en que nuestro Señor pone fin, todo está consumado, se termina los sacrificios, empieza la misericordia divina de Dios que envía a su Hijo a pagar con sangre preciosa por nuestros pecados, volviéndose el Cordero de Dios. Y por eso nuestro Señor les enseña el misterio de la fracción del pan. Se lo enseña a sus apóstoles para que puedan volverse sacerdotes, porque el misterio de la fracción del pan es un sacrificio. Este es mi cuerpo. Nuestro Señor lo consagra, da gracias a Dios Padre, consagra lo que ahora es su cuerpo y coman de él. Luego toma el cáliz, lo levanta, lo consagra, lo bendice, y esta es mi sangre, que será derramada por el pecado de muchos, símbolo de la nueva alianza. Bebed de ella. Y repitan esto hasta que yo vuelva, hasta el final de los tiempos, hasta el día postrero. Esa es la misa. Y es un sacrificio. Es el sacrificio de amor, el sacrificio incruento. A eso vamos a misa. A revivir el Calvario. Y no a representarlo, sino que a vivirlo, revivirlo tal cual. Porque nuestro Señor está ahí, en presencia real. Y ahí nos da uno de los elementos fundamentales que nosotros tenemos que aprender para poder recuperar y conectarnos con el plan salvífico de Dios, para recuperar la amistad de Dios y
de ahí aprovechan de los apóstoles de volverse sacerdotes. Porque sacerdote es aquel que hace sacrificio para unir a Dios con su pueblo. Es decir, en este caso, con su Santa Iglesia. Por eso la Iglesia Católica tiene que tener sacerdotes. Y por eso pedimos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes, Señor, danos santos sacerdotes, Señor. Y por eso pedimos sacerdotes, porque solo ellos pueden hacerlo. Porque no es algo banal, no es algo cualquier cosa. No es como decir hablar bonito de cierto pasaje de la Biblia, o como hacen los pastores evangélicos, protestantes, que se ponen a hablar de la Biblia, pero no hacen misa. Entonces, ¿cómo nos vamos a alimentar del Cordero de Dios? Solo nos podemos alimentar del Cordero de Dios si tenemos sacerdotes. Porque ellos son los que cumplen los sacramentos. La diferencia está en que se terminó, tal como también dice, ya se venía diciendo proféticamente, no quiero más sacrificios, misericordia quiero. Dios mismo. Y esa es la Santa Misa. Es el sacrificio de amor misericordioso, lleno de piedad, donde nos unimos con Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, ahí se genera la torsión del tiempo, cuando el tiempo y la historia de la humanidad alcanza su plenitud. Entonces, cuando la historia de la humanidad alcanza su plenitud, lo que viene de ahí en adelante es lo que hemos llamado la sécula.